Bueno, entonces, la idea es que ese documento se vaya armando a medida que se van dando cada una de las exposiciones y que cada grupo experto en el tema, o sea, los que expusieron, vayan haciendo las sugerencias a cada grupo con sus temáticas. Yo veo que, por ejemplo, está muy juiciosa Diana Patricia haciendo las correcciones. Acá, por ejemplo, dice la justificación no es describir un problema. Vamos a ver qué más puso, resumir de forma correcta y contundente y recomiendan volver a ver el video. Entonces, lo importante, chicos, es que también vayan quedando, ojalá en estas casillas que estoy señalando, las anotaciones para yo ver que los grupos sí están cumpliendo su labor. Es decir, este comentario está bien, pero digamos que si viene otro nuevo comentario, pues lo pongan acá para yo ver la trazabilidad de los comentarios que ustedes hacen. Entonces, objetivo general, como en este caso, exactamente, como en este caso, el objetivo debe tener relación con el análisis y acá ya dice corregido, está bien. Por ejemplo, no le han corregido a este grupo los objetivos específicos, ni el planteamiento del problema, ni los antecedentes, ni el marco teórico, ni el marco conceptual. El marco conceptual hasta acá deberían tener todos a hoy, porque nosotros ya vimos el marco conceptual la semana pasada. Hasta allí llegamos. Ese fue el último tema en el que llegamos. Entonces, si nosotros hacemos un barrido, nos damos cuenta, el grupo 15 no ha hecho nada, el grupo 13 no ha hecho nada, entonces estos grupos probablemente pues no van a tener esa retroalimentación. Exactamente, muy bien, Diana Patricia puso, no tienen, no podemos hacer recomendaciones, muy bien, porque además queda la fecha en la cual están verificando. Entonces el grupo 13, ojo chicos, se tienen que poner las pilas. Grupo 12, también Diana les hace unas correcciones, ortografía, gramática, etcétera. No les han hecho correcciones de los objetivos. Y ojo, no están al día. Acá debe ir los antecedentes, marco teórico, marco conceptual, además de los temas de hoy, o sea, marco legal, van bastante atrasados. El grupo 11 llegó hasta el marco teórico, va también un poco atrasado. Bueno, este es el que estamos viendo. El grupo 10 va también bastante atrasado, no tiene planteamiento del problema. Hay unas correcciones para la justificación. Los objetivos no los han revisado. Recuerden que, ¿quién debe revisar los objetivos? El grupo que expuso sobre objetivos. ¿Quién debe revisar la justificación? El grupo que expuso justificación. ¿Quién debe revisar planteamiento del problema? El grupo que expuso sobre planteamiento del problema. El grupo 8 va también muy atrasado. El grupo 7 también. El grupo 6 también, y no tiene correcciones en objetivos. Vamos a ver el grupo 5, también apenas va en los objetivos. El grupo 4 apenas va en los objetivos. El grupo 3, lo mismo. El grupo 2, bien. El objetivo general le falta redactar. Bueno, acá esta nota pongámosla acá al frente para que ellos puedan seguir hacia abajo con las demás temáticas. Entonces acá ya les hice una corrección, que le falta redactar que sea entendible, que están en desorden los específicos, bueno. Y el grupo 1 también va muy atrasado. Entonces, chicos, por favor, recuerden que esto hace parte de la nota y esta es la mayor parte de la nota, más que la exposición, porque la idea es que ustedes aprendan cómo realizar un anteproyecto de investigación. Si ustedes se pierden esa retroalimentación y lo hacen el día último, seguramente pues va a haber muchas cosas por corregir. Entonces aprovechen que todavía están a tiempo prácticamente de acá a la otra semana para ponerse al día y para que cada grupo pueda ir a hacerles la corrección o la retroalimentación debida. Bueno, entonces por ahora
Quiero saber si está claro esta didáctica que estamos manejando. Luego, como les digo, ustedes deberán recoger eso que están trabajando en un documento con normativa APA para entregarlo como tarea y como parte de este corte. ¿Está todo claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro para mí. Perfecto, Mabel, muchas gracias por tu respuesta. Entonces, continuemos con el siguiente grupo de exposición, que sería tipo de investigación. Isaura, Jimena, Shaira y Carol. Ya comparto, profe. Ok. Listo, profe. Buenas tardes. Hoy les venimos a exponer sobre los tipos de investigación. Mi grupo está conformado por Shaira Pérez, Jimena Russo, mi persona y Saura Zapata. La primera en presentar es mi compañera Shaira Pérez. Listo. Bueno, primero que todo, ¿qué es la investigación? Esta tiene como significado llevar a cabo diferentes acciones o estrategias con el fin de descubrir algo. Esta acción se dirige a obtener y aplicar nuevos conocimientos, explicar una realidad determinada o a obtener maneras de resolver cuestiones y situaciones de interés. Como había dicho, se puede investigar y obtener una investigación desde diferentes perspectivas, con diferentes objetivos o teniendo en cuenta diferentes tipos de datos o métodos para obtenerlos. Puedes pasar. Bueno, dentro de los distintos tipos de investigación, están en función del propósito, encontramos la investigación básica, la investigación pura, la investigación teórica y la investigación aplicada. Puedes pasar. Bueno, la básica se caracteriza porque se origina en un marco teórico y permanece en él. El objetivo de esta es incrementar los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. La teórica, este tipo de investigación es realizada con el objetivo de recolectar información sobre cualquier tema y presentar la comprensión del mismo. El conocimiento obtenido no es para algo directo o concreto, su base exactamente es de expandir el conocimiento. Puedes pasar. La pura, este tipo de investigación tiene como objetivo principal la obtención de conocimientos de diferentes índoles. Su finalidad es de modificar teorías existentes o formular unas nuevas, sin tener en cuenta la aplicabilidad de los conocimientos obtenidos. La investigación aplicada se enfoca en encontrar estrategias que permitan llevar a cabo un objetivo concreto, o sea, llevar a profundizar este a un ámbito al que se le aplica de manera específica y bien delimitada. Debido a que no se trata de explicar una variedad de situaciones, sino que se intenta abordar el objeto de estudio o problema en específico. Puedes pasar.
No se escucha nada, chicos. Hola, profe, ¿sí me escucha? Sí, señora. Se había desactivado el audio. Ok. Ya. Bueno. Bueno, vamos a hablar sobre los tipos de investigación por el nivel de profundidad. Aquí vamos a utilizar una clasificación de la investigación que facilita su evaluación en los diferentes niveles, pues está relacionada con el grado de profundidad en este tema. La investigación puede ser exploratoria. Su objetivo principal es conseguir una perspectiva general de un problema o situación poco explorado y estudiado. Este tipo de investigación sirve para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. Para obtener la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa, se caracteriza por ser más flexible, amplia y dispersa en su metodología. Tenemos la investigación descriptiva. Esta busca especificar las propiedades y características de los perfiles importantes y relevantes del objeto de estudio. Asimismo, busca medir o evaluar los aspectos, dimensiones o componentes más relevantes del fenómeno a investigar, pretendiendo medir y recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere. En este tipo de investigación, la persona se pregunta por el qué, por el cómo, por el quién, por el dónde y por el para quién, como lo vemos en la imagen. Seguimos con la explicativa. Va más allá de las descripciones de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, pues está dirigida a indagar las causas de los problemas o situaciones objetos de estudio. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables están relacionadas. Esta investigación está dirigida a responder las causas de los eventos y los fenómenos físicos y sociales. Seguimos con la correlacional. Tiene como propósito medir el grado de correlación que existe entre dos o más conceptos en un problema o situación. Su objetivo no es solo describir el problema o situación, sino es analizar sus causas teniendo en cuenta la relación entre las distintas variables. Esta investigación genera un conocimiento nuevo en cuanto establece relaciones no conocidas entre variables en una situación o problema definido, que puede ser aplicado en situaciones o problemas similares. Bueno, ahora vamos a hablar sobre tipo de investigación por la naturaleza de datos e información. Bueno, tenemos dos tipos y el primero es investigación cualitativa. La investigación cualitativa es conocida también con el nombre de metodología cualitativa. Es un método de estudio que propone evaluar, ponderar e interpretar información obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros. Este tiene el propósito de indagar en su significado profundo. Se trata de un modelo de investigación de uso extendido de las ciencias sociales basado en la apreciación e interpretación de las cosas en su contexto natural. Si encontramos en este método de investigación 4 características. La primera, que es interpretativa, analiza el lenguaje
ya sea escrito, hablado, gestual o visual, los términos del discurso, los comportamientos, las representaciones simbólicas y las cualidades del proceso. Segundo, su lugar de estudio es el contexto natural del fenómeno a estudiar. Como ya lo había dicho antes, está basado en la apreciación de las cosas en su contexto natural. Como tercera característica, encontramos que no plantea hipótesis, sino que a partir de algunas preguntas y a la luz de las indagaciones, construye interpretaciones y conclusiones sobre los fenómenos estudiados. Y como cuarta característica, encontramos que recurre a diversos métodos. Por eso se le conoce como multimétodo y es plural. Los métodos elegidos responden a diseños específicos según los fenómenos a estudiar. Siguiente diapositiva, encontramos los tipos de investigación. Bueno, la investigación cualitativa tiene más de un método y paradigma según el área de conocimiento y según el problema a abordar. Como primer tipo encontramos el estudio de casos. Este tipo de investigación pretende analizar un problema para identificar sus características y tomar decisiones a partir de esto. La investigación etnográfica. Este modelo, el investigador lo que busca es comprender la realidad de los valores, símbolos y conceptos representados en una determinada cultura o subcultura. Y investigación participativa pretende que los miembros de la comunidad formen parte del proceso de construcción del conocimiento generado a partir del proyecto, así como en la forma de decisiones en las diferentes fases de ejecución de la investigación. Y por último encontramos investigación-acción, que lo que busca es transformar, cambiar y mejorar una determinada realidad. Bueno, ahora pasamos a la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa, también conocida como metodología cuantitativa, es un modelo de investigación que tiene como propósito hallar leyes que expliquen la naturaleza de su objeto a estudio. La comprobación de la experiencia. Esto es a partir del análisis de los resultados experimentales que arrojan las representaciones numéricas. Este tipo de investigación básicamente se basa en los resultados de representaciones numéricas o estadísticas. Este tipo de enfoque ha sido ampliamente utilizado en las ciencias naturales con el propósito de minimizar la subjetividad en el estudio de los fenómenos humanos y justificar la validez de sus conclusiones, y además gozar del mismo prestigio que tienen las demás ciencias. Y encontramos diferentes características de la investigación cuantitativa. Siguiente diapositiva. Encontramos 6 características. La primera característica se basa en un enfoque positivista. La segunda diapositiva establece una distancia entre el sujeto y el objeto de estudio para garantizar la objetividad del estudio. La objetividad, perdón. Tercera característica. Parte de la formulación de una hipótesis a comprobar, derivada del conocimiento de teorías previas. Cuarta característica, diseña y aplica instrumentos de medición para obtener datos verificables, los cuales ha de interpretar posteriormente. Quinta característica, su objetivo es hallar leyes generales que expliquen fenómenos estudiados, como ya mencionamos antes, y su sexta característica es que su procedimiento es deductivo. De la hipótesis pasa a la operacionalización de variables, luego recolecta datos, los procesa y finalmente interpreta a la luz de las teorías Bueno, encontramos también unos tipos de investigación cuantitativa. Encontramos la investigación experimental, que estudia las relaciones causa-efecto a través de experimentos realizados a muestras o grupos. La investigación causa experimental, que son investigaciones en las cuales no es posible controlar las condiciones experimentales, por lo que es necesario aplicar varios experimentos en diferentes condiciones. La investigación es post facto, estudia las causas que han provocado determinados fenómenos
en busca de encontrar factores que ayuden a predecir otros fenómenos semejantes. La investigación histórica, que reconstruye los hechos históricos para describir su evolución y entregar datos verificables. La investigación correlacional, que estudia cómo determinados factores influyen o generan una variación en el comportamiento de los fenómenos o objetivos estudiados. Y el estudio de caso, por último, que analiza pormenorizadamente el comportamiento de uno o más o pocos objetivos de investigación. Siguiente diapositiva. Bueno, encontramos las diferencias de estos dos tipos de investigación y encontramos que la investigación cuantitativa se diferencia de la cualitativa debido a que admite el estudio y reflexión a partir de las representaciones simbólicas que una cultura elabora sobre su realidad, y como otra característica dice que también se diferencia en que el análisis cualitativo no pretende establecer leyes generales, sino comprender la particularidad o singularidad de su estudio. Estos dos tipos de investigación se diferencian en que, como su nombre lo indica, la cualitativa se basa más que todo en la reflexión realizada en los estudios a diferentes personas, pero que no se basan en resultados numéricos. Estudia más que todo su cultura, como lo habíamos mencionado antes, a diferencia de la cuantitativa, que se basa inicialmente en resultados estadísticos. El siguiente. Bueno, yo les vengo a hablar sobre los tipos de investigación según los medios para obtener los datos. Empezamos con la biográfica y el documental. Es la que recoge y analiza la información secundaria contenida en diversas fuentes bibliográficas. Es decir, toda la información que sea obtenida para la investigación se va a basar en datos bibliográficos como son las revistas, sitios web, periódicos, libros, entre otros, como se puede ver en la diapositiva. En este tipo de investigación toma mucha relevancia en la lectura científica, que es aquella que contiene el desarrollo de una investigación y que incorpora los resultados y pruebas respecto a un tema específico. Un ejemplo de estas serían El origen de las especies de Charles Darwin. También cabe destacar que el texto científico tiene como objetivo principal transmitir conocimiento de forma rigurosa. Dicho lo anterior, está de más decir que este tipo de investigación se utiliza más que todo para el estudio de ciencias, ya sea la filosofía, lógica, historia, literatura. Bueno, estas son las que generalmente se usa este tipo de investigación. Las de campo son las que se recolecta información y datos directamente en un lugar de estudio. Investigación de campo también puede ser llamar estudio de campo o trabajo de campo. Es el proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como se presentan, sin manipular variables. Dicho esto, que no se manipulan variables es lo que más la característica más esencial de porque no se realiza en un laboratorio, sino que se da en el lugar del fenómeno, ya sea que se esté ocurriendo o ocurrió en un pasado. Siguiente diapositiva. Según el grado de manipulación de variables. Puede ser experimental, de laboratorio experimental. Según los medios para obtener los datos, de laboratorio experimental. Es el estudio donde se manipulan libremente las variables independientes para analizar los resultados en una situación de control. Ha sido considerada propia de los
de los laboratorios científicos, ambiente el cual las condiciones normalmente pueden ser estrictamente controladas. Sin embargo, en la actualidad se emplea también en las ciencias sociales. Tiene como principal objetivo conocer las causas de los fenómenos, ya sea los cómo y por qué de estos. Es por eso que se trata de relacionar causa y efecto de variables que pueden controlarse. En este tipo de estudio es necesario crear un grupo experimental y un grupo de control para comparar estos resultados, los resultados que estos arrojen. Y sabiendo esto, sabiendo que se deben comparar, debemos saber también qué es un grupo experimental y qué es un grupo de control. Un grupo experimental es aquel que se puede variar. Anterior diapositiva. El grupo experimental es aquel que existe una condición variable o un estímulo experimental, mientras que el grupo de control es aquel que es utilizado para propósitos comparativos, no expuesto a la condición variable o estímulo experimental. Así, siguiente diapositiva. Según el grado de manipulación de variable. Según el grado de manipulación de variable puede ser experimental, casi experimental o no experimental. La experimental es la donde se manipulan el total de las variantes. Se obtiene el dato de muestras aleatorias que se supone que presenta la realidad. Permite establecer y comparar diferentes hipótesis mediante métodos científicos que consisten en la observación sistemática, en medición, experimentación y la formulación del análisis y modificación de hipótesis. El propósito de actividades del investigador en modificar, reproducir el fenómeno en estudio, verificar su comportamiento y ajustar, comprobar o modificar su hipótesis. Un ejemplo también en nuestro campo sería en una serie en Netflix que se llama Abstract Art of the Scene. En el capítulo 2 habla una reconocida bioarquitecta que, teniendo el control de las variables, acomoda a su estilo diferentes materiales para que estos sean biodegradables. La casi experimental. Manipulación de una de las variantes. En este caso, los grupos de control no pueden ser elegidos al azar, sino que se eligen grupos o poblaciones ya existentes. Se asemeja a la experimental, pero su diferencia es que en el control de las variables, ya que en esta no se tienen de un total, sino de cierta parte de esta. Un ejemplo sería un programa de prevención de accidentes automovilísticos en trabajadores de transporte de carga pesada. Y la no experimental, por último, que no existe manipulación de las variantes, se diferencia de las dos anteriores por esto mismo, ya que más que todo se basa en azar, en lo que ocurre. Un ejemplo claro puede ser que si se realiza un estudio del efecto de uso de ciertas sustancias químicas en un grupo determinado de la población. Tipos de investigación según el tipo de inferencia. Bueno, en esta encontramos el deductivo. Este tipo de investigación se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de verificación de unas premisas básicas a comprobar. El inductivo, este se basa en la obtención de conclusiones a partir de la observación de hechos. Disculpen. El inductivo o sea, el análisis que permite extraer conclusiones más o menos verdaderas. El hipotético deductivo es considerablemente científico, ya que se basa en la generación de hipótesis a partir de hechos observados mediante la inducción.
Esta hipótesis generan teorías que a su vez deberán ser comprobadas y falseadas mediante la experimentación. El analítico, este método consiste en ir descomponiendo en partes o elementos para observar así las causas de este y ver cómo se implica el pensamiento crítico y la evaluación de hechos o información relativa a la investigación que se esté llevando a cabo. Puedes pasar. El sintético, este es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un suceso de forma resumida, valiéndose de elementos más importantes que tuvieron lugar en dicho suceso. Este nos permite realizar un resumen de algo que conocemos. El estadístico, esta investigación es una actividad que apela a diversas técnicas con el propósito de llegar a la esencia de la realidad. El proceso es lanzarse a investigar sin un criterio o preparación adecuada. Y la etnográfica es un método el cual es utilizado por la antropología social y ciencias afines que permite describir y analizar costumbres, prácticas, creencias, lugares, espacios y formas de vida de las sociedades que el antropólogo busca investigar. Puedes pasar. Este método puede ser específico y se clasifica en estadístico, de observación, de experiencia o experimental. El estadístico, como ya les venía diciendo, es una actividad que apela a diversas técnicas con el propósito de llegar a la esencia de la realidad. Es de observación, los cuales pretenden describir un fenómeno dentro de una población de estudio y conocer su distribución en la misma. En este tipo de estudio no existe una intervención por parte del investigador, el cual se limita a medir el fenómeno y describirlo como tal y cómo se encuentra presente en la población de estudio. El experimental, el investigador define cada una de las características de los grupos asignados a un grupo de estudio, el tratamiento tóxico, prueba diagnóstica, factor de riesgo o el objetivo que se pretende estudiar. Y así también el investigador busca estudiar algún factor desconocido y sus efectos en el tiempo. Puedes pasar. Bueno, otro tipo de investigación es según el tiempo en que se realiza. Esta se divide en dos. Encontramos la investigación longitudinal. La investigación longitudinal es un tipo de investigación caracterizada por realizar un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un periodo de tiempo concreto. Permite además ver la evolución de las características y variables observadas. Un ejemplo de esto es un estudio que se realiza o que 10 años, que sería como ese periodo concreto. Y la investigación transversal, este tipo de investigación se centra en la comparación de determinadas características o situaciones en diferentes sujetos en un momento en concreto, compartiendo todos los sujetos la misma temporalidad. Un ejemplo de esto sería una investigación realizada sobre los cambios emocionales que atraviesan los jóvenes adolescentes de 16 años de una escuela determinada mientras se preparan para el ingreso a la universidad.
No se escucha, chicas. Desactiva el audio cuando mis compañeras hablan. Ya. Claro. Listo. Ahora vamos a hablar sobre en qué tanto tiempo se efectúa una investigación. Primero que tenemos las sincrónicas, que son aquellas que estudian fenómenos que sean en un corto periodo. Como por ejemplo, podríamos salir, la persona que va a hacer la encuesta sale cualquier día de la semana y a cualquier hora y coge un grupo de personas en una plaza, en una calle, y ahí realiza su investigación. Tenemos también las diacrónicas, que son aquellas que estudian un fenómeno en un periodo a largo plazo con el objetivo de verificar los cambios que se puedan producir. Un ejemplo de este sería el registro de un número de personas en una empresa, cuya nómina podría ser inferior a 1.500 euros cada año, supuesto que en dicha empresa hubiese anualmente un programa de incentivos económicos. Esta investigación la realizan como lo vemos en la definición, es para efectuar si en el transcurso de ese año hay cambios en la nómina. Bueno, esto es todo. Ahora les voy a pasar el link para realizar la actividad. Y ahora sí creo que puedo activar la cámara, ahorita no podía activarla. Este es el link. La actividad es un crucigrama. El crucigrama son 10 palabras. 5 de ellas tienen textos y 5 de ellas lo van a hacer por medio de imágenes. Tienen 30 minutos para responderlo. Ahí les va a pedir un pin, ya se lo paso. Chicas, ¿alguna que me colabore con el pin, porfa? Que tengo el internet lento, no lo encuentro. Bueno, ya lo encontré. Listo, y ahí está el link y está el pin para ingresar a la actividad.